La tarde caía lentamente sobre Sevilla, bañando las fachadas encaladas con un resplandor dorado que parecía alargar las sombras. Diego, un joven profesor de secundaria de apenas 29 años, acababa de volver a casa después de un día agotador en el instituto. Vivía solo en un pequeño piso de un barrio tranquilo, donde la rutina se repetía con puntualidad, los saludos corteses en la escalera, los pasos de los vecinos que iban y venían, el silencio interrumpido solo por el sonido lejano de algún televisor. Era, hasta entonces, un edificio sin sorpresas. Pero aquel día algo cambió. El timbre sonó con una insistencia inesperada. Diego, sorprendido, abrió la puerta y se encontró con un hombre que no había visto antes más que de pasada, Raúl, su nuevo vecino. Tendría unos pocos años más que él, quizá 30 y tantos, y su aspecto mostraba las huellas de alguien acostumbrado a trabajar con las manos. Vestía una camiseta simple y unos pantalones de faena con manchas de polvo. En su rostro había una sonrisa ligera, y en sus ojos brillaba una mezcla de cansancio y determinación. «Perdona la molestia», dijo Raúl con un tono grave pero cordial. «Estoy intentando montar una estantería y me he dado cuenta de que no tengo las herramientas necesarias. ¿Tendrías un taladro que pudieras prestarme?» Diego, sin pensarlo demasiado, asintió y lo invitó a pasar. Fue un gesto automático, casi reflejo, pero la presencia de aquel vecino llenó de pronto el espacio con una naturalidad inesperada. Mientras buscaba el estuche de herramientas en el armario del salón, Diego sintió, por primera vez en mucho tiempo, una atención distinta posada sobre él. Era como si Raúl observara cada uno de sus movimientos con una calma intrigante, con una mirada que iba más allá de la simple gratitud. Cuando finalmente le entregó el estuche, sus manos se rozaron apenas un instante. Fue un contacto breve, insignificante a ojos de cualquiera, pero suficiente para que Diego sintiera un leve cosquilleo en la piel. No supo interpretar aquella sensación, así que se limitó a sonreír torpemente y desviar la mirada. Raúl, sin embargo, sostuvo ese momento como si hubiera algo más oculto bajo la superficie de un simple favor vecinal. «Te lo agradezco de verdad», añadió Raúl, con voz firme. «Prometo devolvértelo pronto. Y, si me atasco, quizás necesite que me enseñes a usarlo». La frase cayó como una chispa en el aire, ambigua, entre la ligereza de una broma y la seriedad de una confesión. Diego notó que su respiración se aceleraba de manera absurda, sin que tuviera sentido. Intentó convencerse de que aquello no era más que un intercambio trivial entre vecinos, pero en lo más profundo de su mente algo se agitó. Durante el resto del día, Diego no pudo dejar de pensar en aquel breve encuentro. Recordaba la firmeza de la voz de Raúl, la manera en que lo había mirado directamente a los ojos, el calor de aquel contacto accidental. Nunca le había dado importancia a los vecinos, nunca había buscado algo más que la cordialidad de los buenos días y las buenas noches, pero ahora, en el silencio de su piso, se descubría repasando una y otra vez cada detalle de aquella visita. En los días siguientes, los encuentros se repitieron de forma casual, un cruce en la escalera, un saludo en el portal, una conversación rápida sobre la rutina del edificio. Y, poco a poco, aquellas charlas se fueron alargando. Al principio eran comentarios inocentes sobre el barrio o sobre el clima, pero pronto derivaron en confidencias breves, como si la frontera entre desconocidos se hubiera desdibujado demasiado rápido. Diego notaba que Raúl tenía una forma peculiar de escucharlo, no interrumpía, no se mostraba impaciente. Su mirada se mantenía fija, atenta, como si cada palabra le resultara relevante. Esa actitud lo descolocaba, le generaba una mezcla de confianza y desasosiego. Había algo en aquella relación incipiente que no encajaba con la rutina previsible de un simple vecindario. Pero junto con el magnetismo de la compañía de Raúl, surgió un temor que Diego no podía ignorar. ¿Qué pasaría si alguien más lo notaba? En su mundo, la discreción había sido siempre una regla silenciosa. En el instituto donde trabajaba, la mirada de sus colegas era escrutadora, siempre alerta a cualquier detalle que pudiera convertirse en rumor. Y en su familia, el tema de quién debía ser y cómo debía vivir nunca había dejado espacio para matices. Cada vez que Raúl se detenía a hablar con él más de la cuenta en el portal, Diego sentía una punzada de miedo en el estómago. ¿Y si alguien interpretaba mal aquella cercanía? ¿Y si los comentarios llegaban a oídos equivocados? Su vida profesional, su estabilidad, incluso la relación con los suyos, podía tambalearse por una impresión, por una sospecha. Sin embargo, cuanto más intentaba apartar esos pensamientos, más lo atraía la idea de escuchar de nuevo a Raúl, de prolongar esas conversaciones que parecían escapar del tiempo. Ese era el dilema que comenzaba a crecer en su interior, la fuerza de un vínculo inesperado frente al peso de un miedo antiguo. Una amistad que parecía algo más, disfrazada de gestos cotidianos, chocaba de frente con las expectativas de un entorno que exigía silencio y conformidad.
Y Diego, atrapado entre esas dos fuerzas, comprendía que aquel encuentro casual con su vecino ya había cambiado algo dentro de él, aunque aún no supiera cómo nombrarlo. El vínculo entre Diego y Raúl, que al principio parecía esconderse en la inocencia de conversaciones rápidas en el portal, comenzó poco a poco a hacerse demasiado visible para quienes estaban alrededor. Lo que antes eran charlas cortas en la escalera se transformaron en largas conversaciones junto a la entrada del edificio, en risas que resonaban en el patio interior y en silencios que dejaban entrever más de lo que cualquiera hubiera querido admitir. En un barrio donde los ojos siempre vigilaban, nada pasaba desapercibido. La portera, los vecinos que salían a tender la ropa, las miradas fugaces desde las ventanas, todos parecían registrar la cercanía entre los dos hombres con una mezcla de curiosidad y murmuración apenas contenida. Diego era consciente de ello y ese simple hecho comenzó a robarle la tranquilidad. Como profesor en un instituto público, su reputación era frágil, sabía que cualquier comentario, cualquier rumor malintencionado, podía escalar con rapidez y poner en duda su profesionalidad. Ya no era solo la sensación de ser observado, era la certeza de que tarde o temprano alguien hablaría más de la cuenta. En la sala de profesores, los silencios al entrar se volvían más densos, y las bromas inocentes que antes compartía con algunos compañeros parecían ahora esconder una doble intención. Nadie le decía nada directamente, pero en los gestos, en las miradas prolongadas, en los susurros apagados, Diego sentía que la tensión estaba creciendo. Raúl, en cambio, no parecía afectado en absoluto. Su carácter era directo, su voz firme, y su actitud desafiaba cualquier norma tácita que pudiera imponer la mirada ajena. Para él, vivir en la verdad era el único camino posible. Mejor la incomodidad de ser uno mismo que la cárcel de aparentar lo que otros quieren, solía decir con una seguridad que desconcertaba a Diego. Esa seguridad, en cierto modo, lo atraía, pero también lo empujaba hacia un abismo de miedo. Porque mientras Raúl hablaba con convicción de libertad, él solo podía pensar en su empleo, en los alumnos, en los padres que no perdonarían un escándalo. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Fue en el patio del instituto, durante el recreo. Diego charlaba con un grupo de colegas cuando, al otro lado de la verja, distinguió la figura de Raúl, que había pasado por allí de camino a su trabajo. Su vecino lo saludó con naturalidad, levantando una mano y sonriendo de forma abierta. Diego respondió con un gesto rápido, pero no pudo evitar sentir como varios ojos se giraban hacia él, como uno de sus compañeros arqueaba una ceja con una mueca cargada de significado. Ese instante bastó para que, durante todo el día, las palabras se le enredaran en la garganta y la sensación de sospecha creciera como una sombra imposible de apartar. Las tardes tampoco eran más fáciles. Cada vez que se encontraba con Raúl en el portal, Diego intentaba disimular, mirar hacia otro lado, acortar la charla. Pero Raúl, lejos de incomodarse, parecía disfrutar de la incomodidad ajena, como si quisiera probar hasta dónde estaba dispuesto a soportar Diego. Había en sus ojos una mezcla de ternura y provocación, como si dijera sin palabras, no puedes esconder lo que eres para siempre. Y esa presión, suave pero constante, empezaba a resquebrajar las defensas de Diego. Las noches eran las peores. Acostado en su cama, repasaba los acontecimientos del día con una mezcla de ansiedad y deseo. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a un terreno peligroso, pero la atracción hacia Raúl era como un imán imposible de ignorar. Cerraba los ojos y trataba de convencerse de que todo podía seguir siendo un simple gesto de amistad, un malentendido que desaparecería con el tiempo, pero en su interior sabía que ya no había vuelta atrás. La complicidad que compartían era evidente, y lo era también para los demás. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando empezaron a circular rumores velados en el instituto. Una colega, con voz melosa y sonrisa afilada, le comentó un día a Diego que se le veía muy acompañado últimamente, en el barrio. Otro insinuó, con falsa inocencia, que su vecino debía de ser alguien muy interesante, para retener tanto su atención. Diego sonrió como pudo, fingiendo indiferencia, pero por dentro sentía que todo su mundo se tambaleaba. Aquellas frases, aparentemente inofensivas, eran cuchillos disfrazados que se hundían con precisión en sus inseguridades. Raúl lo notaba, claro que lo notaba. Una tarde, cuando Diego evitó prolongar la charla en el portal, lo detuvo con una frase que quedó flotando en el aire: ¿hasta cuándo vas a dejar que otros decidan por ti? La voz era calmada, pero la pregunta cargaba el peso de un desafío imposible de ignorar. Diego no respondió. Solo lo miró en silencio, atrapado entre el miedo y la admiración. Raúl sonrió, no con burla, sino con una certeza tranquila, como quien sabe que el tiempo terminará por inclinar la balanza. A partir de entonces, cada encuentro fue una batalla silenciosa. Diego, intentando mantener las apariencias, cuidando cada gesto, midiendo cada palabra.
Raúl, empujando con su sola presencia, recordándole que el secreto se hacía cada vez más frágil. En medio de esa tensión, el aire mismo parecía vibrar con una pregunta sin respuesta: ¿qué ocurriría cuando la verdad se hiciera imposible de ocultar? Durante semanas, la presión fue creciendo como una sombra implacable que se cernía sobre Diego en cada rincón de su vida. Lo que había comenzado como un murmullo lejano entre pasillos y patios del instituto se transformó en comentarios velados, en sonrisas forzadas que ocultaban juicio, en preguntas disfrazadas de cortesía que en realidad eran intentos de arrancarle una confesión. Diego lo sabía, y pese a sus esfuerzos por aparentar indiferencia, cada palabra escuchada a medias, cada mirada que lo seguía al salir del aula, era un recordatorio de que su vida estaba siendo examinada bajo una lupa invisible. El miedo, sutil al principio, se convirtió en una carga insoportable, en un peso que lo obligó a replantearse cada gesto, cada decisión, cada encuentro con Raúl. El cambio comenzó con pequeños detalles. Diego dejó de detenerse tanto tiempo en el portal cuando se cruzaba con su vecino. Ya no prolongaba las conversaciones, ni reía con tanta libertad. Si antes había buscado en esas charlas un refugio, ahora se apresuraba a cortarlas con excusas vagas: trabajo pendiente, llamadas por hacer, una cita inexistente. Raúl lo miraba entonces con un gesto ambiguo, mezcla de desconcierto y decepción, como si pudiera adivinar el motivo de aquella distancia. Y en efecto, lo adivinaba. Un viernes por la tarde, tras una semana especialmente difícil en el instituto, Diego tomó una decisión que creyó necesaria para salvar su reputación. Aceptó la invitación de unos colegas a salir a cenar y se aseguró de mostrarse tan participativo como fuera posible, como si quisiera recalcar a cada uno de ellos que no había nada extraño en su vida. Durante toda la velada, sonrió más de lo habitual, se forzó a hacer comentarios banales, incluso habló de antiguas relaciones con mujeres con una naturalidad ensayada que buscaba borrar cualquier sospecha. Lo logró en apariencia, pero al volver a casa, el vacío que lo recibió fue más insoportable que cualquier murmullo en los pasillos. La máscara que había exhibido en público pesaba demasiado cuando la soledad lo enfrentaba con su propia verdad. Raúl no tardó en darse cuenta de esa transformación. Una noche, al encontrarse en la escalera, le lanzó una pregunta directa: ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo? La voz sonó dura, más de lo habitual, y aunque no había reproche en sus ojos, sí había una tristeza que Diego no había visto antes. Él, incapaz de responder, solo bajó la mirada y murmuró algo incoherente. Fue en ese instante cuando comprendió que el muro que estaba levantando para protegerse no solo lo aislaba de los demás, sino que estaba empujando a Raúl lejos, quizá para siempre. La distancia entre ambos se volvió palpable. Raúl dejó de buscarlo con tanta frecuencia, dejó de tocar a su puerta con excusas improvisadas. Sus saludos se hicieron más breves, sus sonrisas más apagadas. Diego lo percibía en cada encuentro: aquella complicidad que había nacido sin palabras se estaba apagando como una brasa a la que nadie se atrevía a soplar. Y lo peor era que sabía que la culpa recaía en él, en su miedo, en su incapacidad para enfrentarse a las miradas del mundo. El silencio en su piso se volvió insoportable. Las noches se alargaban en pensamientos circulares, en recuerdos de lo que habían compartido, en escenas mínimas que se repetían una y otra vez hasta desgastarlo. El sonido de las llaves de Raúl al entrar en su propia casa al otro lado del rellano lo golpeaba como un recordatorio cruel de la distancia que él mismo había impuesto. Y en esa rutina vacía, Diego empezó a sentir que no solo estaba perdiendo a Raúl, sino también a sí mismo. Lo que antes le daba sentido a sus días, la pasión por enseñar, la dedicación a sus alumnos, empezó a diluirse en una apatía que lo consumía. Llegaba al aula, cumplía con sus funciones, corregía exámenes, pero la chispa que lo diferenciaba se había apagado. Sus alumnos lo notaban, algunos incluso se lo hicieron saber con comentarios inocentes: «Profe, parece cansado, ya no se ríe como antes». Cada una de esas frases era un reflejo de su deterioro interior, una prueba de que el disfraz que intentaba sostener se estaba convirtiendo en su cárcel. Raúl, mientras tanto, había tomado distancia definitiva. No había reproches, no había confrontaciones, solo la frialdad de alguien que comprendía que luchar contra la negación del otro era inútil. Diego lo veía salir por las mañanas, volver por las tardes, siempre con paso firme, siempre con esa seguridad que tanto lo había atraído. Y esa visión, día tras día, era una tortura que lo enfrentaba a su propia cobardía. Con el tiempo, el miedo que lo había llevado a fingir se transformó en un sentimiento más corrosivo: la desesperación. Porque no solo había fallado a Raúl, había fallado a sí mismo. Había renunciado a lo único auténtico que había sentido en años por complacer a un entorno que nunca lo aceptaría por completo. El precio de esa renuncia era demasiado alto: el vacío, la soledad, la sensación de haber perdido algo irrecuperable.
En el fondo, la certeza dolorosa de que aquel paso atrás lo había dejado atrapado en un lugar del que no sabía cómo salir. La vida continuaba, sí, pero sin color, sin brillo. Las calles de Sevilla, que antes parecían llenas de promesas, se habían vuelto un escenario apagado donde cada esquina recordaba lo que había perdido. Diego caminaba por ellas como un fantasma, consciente de que lo más difícil no era que los demás lo hubieran juzgado, sino que él mismo se había condenado al intentar ser lo que nunca fue. Y en ese descubrimiento amargo se encontraba cada noche, preguntándose si algún día tendría la fuerza de recuperar lo que había dejado escapar. Los rumores que habían empezado como ecos tímidos en los pasillos del instituto se convirtieron pronto en un murmullo persistente, imposible de ignorar. Alumnos que se quedaban en silencio cuando Diego entraba en el aula, profesores que bajaban la voz al verlo cruzar la sala común, familias que lanzaban preguntas disfrazadas de interés durante las reuniones. Nadie decía nada directamente, pero todo estaba dicho, su vida privada se había convertido en conversación pública. La sospecha había dejado de ser un fantasma invisible para transformarse en un juicio constante. Aquel ambiente opresivo lo acompañaba a todas partes. En el barrio, las vecinas lo observaban con una curiosidad cargada de veneno, como si cada paso que daba confirmara sus sospechas. En el mercado, escuchaba cómo las voces bajaban de volumen a su paso. Incluso el camarero del bar de la esquina, que antes lo saludaba con naturalidad, ahora evitaba mirarle a los ojos. La ciudad que siempre había sentido como un refugio se transformó en un escenario hostil, lleno de rincones donde la mirada ajena lo perseguía. Y entonces llegó lo más doloroso, la familia. Su madre, con un tono entre preocupado y acusador, le dijo una tarde en la cocina: «Se comenta que estás demasiado cerca de ese vecino tuyo. La gente habla, Diego. No puedes dar pie a que te juzguen». Su padre, menos diplomático, añadió con frialdad: «Tienes una carrera, una posición. No arruines tu vida por algo que deberías controlar». Aquellas palabras fueron un golpe seco en el pecho. No había ternura en sus voces, solo miedo al que dirán, miedo al escándalo, miedo a todo menos a la verdad de su propio hijo. Diego intentó defenderse, pero las frases se ahogaban en su garganta. Cada vez que intentaba explicar, encontraba un muro de silencios tensos o frases cortas que lo reducían al papel de culpable. Aquella cena familiar terminó en un silencio pesado, y al salir de la casa de sus padres, caminando por las calles oscuras, Diego sintió que el peso de la soledad lo aplastaba más que nunca. No solo eran los vecinos ni los compañeros, era su propia sangre la que lo empujaba a negar lo que era. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada gesto suyo parecía medido, cada palabra juzgada. Había momentos en los que pensaba que lo más sencillo sería ceder, aceptar el papel que todos esperaban, retomar una vida de apariencias tranquilas, aunque vacías. Pero cada vez que esa idea tomaba forma, recordaba la voz de Raúl, firme, segura, repitiendo aquella frase que lo perseguía como un eco: «¿Hasta cuándo vas a dejar que otros decidan por ti?». Y en ese recuerdo, entre la angustia y el miedo, nació una chispa de rabia. Una tarde, después de una reunión con padres de alumnos en la que uno de ellos insinuó con tono venenoso que un profesor debía ser ejemplo moral además de académico, Diego sintió que había llegado al límite. Ya no podía seguir agachando la cabeza. No podía seguir cediendo terreno a un rumor que se alimentaba de su silencio. Esa noche no durmió. Se sentó frente a la ventana de su piso, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia, y se repitió una y otra vez que no estaba dispuesto a vivir una vida prestada, una vida dictada por el miedo. Al día siguiente, en plena sala de profesores, cuando uno de sus colegas lanzó una broma disfrazada sobre las amistades demasiado intensas, Diego levantó la voz por primera vez. No fue un grito, no fue un arrebato, fue una declaración clara, firme, imposible de confundir. Estoy cansado de que se hable de mí a escondidas. No voy a fingir más. Soy quien soy, y si eso incomoda a alguien, es su problema, no el mío. El silencio que se hizo fue absoluto. Nadie respondió, nadie se atrevió a reír. Todos comprendieron que las murmuraciones habían encontrado respuesta, y que la máscara de la cobardía había caído. La noticia se expandió con rapidez. Algunos colegas lo evitaron desde entonces, otros lo miraban con una mezcla de incomodidad y respeto. En el barrio, las vecinas cuchicheaban más fuerte, como si buscaran confirmar que tenían razón. En su familia, la tensión aumentó. Su madre lloró en silencio, su padre lo acusó de haber elegido el camino difícil. Pero Diego, por primera vez en meses, sentía que respiraba de verdad. La soledad era más dura, sí. Muchos se alejaron, algunos lo señalaron con desprecio, pero había algo distinto en él, un aire de libertad que ni el rechazo podía quebrar. Ya no caminaba con la mirada baja ni inventaba excusas. Sabía que el precio de la verdad era alto, pero también entendía que la mentira le estaba costando aún más.
El eco de sus palabras en la sala de profesores aún resonaba en la mente de Diego. Había dado el paso más difícil, romper el silencio, enfrentarse de frente a los rumores, rechazar la máscara con la que llevaba demasiado tiempo sofocando su vida. Pero esa valentía, lejos de devolverle la calma, lo colocó en un terreno inestable. Los días siguientes fueron un desfile de miradas cargadas de juicio, de saludos ausentes y de distancias calculadas. La ciudad, con sus calles soleadas y su bullicio habitual, parecía haberse vuelto un escenario hostil, como si todo en ella le recordara que había cruzado una frontera de la que no se vuelve. Sin embargo, en medio de aquella tormenta social, había una ausencia que le dolía más que ninguna otra, la de Raúl. Su vecino había desaparecido de su rutina con una naturalidad casi cruel. Ya no llamaba a su puerta con pretextos, ya no buscaba prolongar conversaciones en el portal, ya no dejaba en el aire esa mezcla de desafío y complicidad. Raúl se había retirado, no con reproches ni escándalos, sino con un silencio que hablaba más alto que cualquier acusación. Y ese silencio era la herida más profunda de todas. Diego sabía que debía enfrentarse a él. Durante noches enteras pensó en las palabras que diría, en cómo explicar la cobardía que lo había dominado, en cómo pedir perdón sin sonar débil ni desesperado. Pero cada vez que ensayaba frases en su mente, éstas se le deshacían como arena entre los dedos. La verdad era simple, había fallado, y lo había hecho cuando más necesitaba ser fuerte. El encuentro finalmente llegó un domingo al caer la tarde. Diego lo vio salir del portal, con paso firme y gesto sereno, como siempre. Lo llamó con voz temblorosa, y Raúl se detuvo, girando la cabeza con una calma que lo desarmó. No había ira en sus ojos, pero sí una distancia evidente, como si entre ellos se hubiera abierto un espacio imposible de salvar con un simple gesto. «Necesito hablar contigo», dijo Diego, casi en un susurro. Raúl asintió, y caminaron juntos hasta un banco en la plaza cercana. El silencio que los envolvía era denso, cargado de todo lo no dicho en las últimas semanas. Finalmente, Diego respiró hondo y dejó salir las palabras que llevaba tanto tiempo guardadas. Habló de su miedo, de la presión del instituto, de las miradas de los vecinos, de la voz implacable de su familia. Habló de su huida, de cómo se había disfrazado de lo que no era para sobrevivir, y de cómo ese disfraz había terminado por consumirlo. Y, al final, mirándole de frente, pronunció lo que más le costaba: «Lo siento. Te fallé. Te fallé a ti y me fallé a mí mismo». Raúl lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin apartar la mirada. Cuando Diego terminó, hubo un largo instante en el que pensó que no obtendría respuesta. Luego, Raúl habló con voz grave, pausada, firme: «No esperaba que fueses perfecto, Diego. Solo esperaba que fueses valiente». La frase cayó como un golpe seco. Diego sintió como su pecho se encogía, pero al mismo tiempo percibió una extraña liberación. Había esperado un reproche, un cierre definitivo, pero lo que encontró fue una verdad desnuda, tan simple como irrefutable. Raúl añadió, con un tono más suave: «No estoy preparado para volver atrás. Lo que ocurrió dejó marcas. Pero reconozco lo que has hecho. Reconozco el valor de haber hablado, de haber dejado de esconderte. Eso no es poco». No hubo promesas ni finales felices. Se miraron en silencio, dos hombres que habían compartido más de lo que podían decir en voz alta, y que ahora se encontraban en caminos diferentes. Diego entendió que no podía forzar nada, que el perdón de Raúl no era algo que pudiera exigir. Pero lo esencial ya estaba dicho. Su verdad estaba sobre la mesa, sin disfraces, sin máscaras, sin excusas. Cuando se despidieron, el adiós no fue dramático ni desgarrador. Fue simple, sereno, casi solemne. Dos manos que se separaban, dos vidas que se bifurcaban, pero con la certeza de que algo profundo había quedado grabado para siempre. Esa noche, al volver a casa, Diego se sintió distinto. El barrio seguía siendo el mismo, con las miradas inquisitivas, con las voces que cuchicheaban a su paso. Su familia no había cambiado de opinión, y en el instituto la tensión continuaba latente. Pero dentro de él, algo se había transformado de manera irreversible. Ya no se escondía, ya no bajaba la mirada, ya no intentaba fingir. El miedo seguía ahí, pero había aprendido a caminar con él. Los que lo juzgaban permanecían atrapados en su propia oscuridad, en esa necesidad de señalar para no mirarse a sí mismos. Diego, en cambio, había elegido el camino más difícil, pero también el único que podía darle paz, el de la honestidad. Y en esa elección, en esa voz que ya no temblaba, encontró una luz que no dependía de la aprobación ajena. Una luz pequeña pero suficiente para guiarlo en adelante. El futuro era incierto, sí. No sabía si alguna vez Raúl volvería a estar a su lado, ni si sus colegas aprenderían a respetarlo, ni si su familia llegaría a comprenderlo. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez en su vida, no estaba dispuesto a negociar consigo mismo. La libertad, descubrió,
tenía un precio alto, pero la mentira costaba mucho más. Y mientras las luces de Sevilla se encendían una a una aquella noche, Diego comprendió que, aunque caminara solo, lo hacía con la dignidad intacta y el corazón libre.